A ver, el testigo está obligado a declarar la verdad. Nosotros en las resoluciones judiciales tenemos que valorar y motivar el por qué rechazamos esa prueba testifical, porque no nos parece verdadera. Lo que pasa es que si los tribunales de justicia procedemos contra todos los testigos que supuestamente no han declarado la verdad, le puedo asegurar a usted que en lugar de existir en Valladolid el centro penitenciario de Villanubla, pero que es de Valladolid, necesitaríamos 3 centros penitenciarios. Yo he constituido unas agujas dentro de un pajar, permitiendo que los ciudadanos de Valladolid pudiesen ir a ver juicios a la Audiencia Provincial de Valladolid. Y esto ha sido muy gratificante, porque esos ciudadanos de Valladolid que venían de la provincia, les ponía la Diputación Provincial un autocar y venían de distintos pueblos a ver los juicios, o a través de un convenio con el Ayuntamiento de Valladolid, que venían centros de jubilados y centros culturales a presenciar juicios, veían como un testigo decía una cosa y después venía otro testigo y decía todo lo contrario. O como en un delito de homicidio un psiquiatra decía que el acusado estaba cuerdo y sabía lo que hacía, y venía otro psiquiatra y decía que no, que estaba loco y que no sabía lo que hacía. Y decían muchos de esos ciudadanos, oiga, ¿y ustedes a qué conclusión llegan? ¿A qué testigo hacen caso y a qué perito le hacen caso? Yo entiendo que, por ejemplo, en la célebre sentencia de los ERE, el Tribunal Constitucional ha invadido la competencia del Tribunal Supremo. Está pendiente de resolverse por el Tribunal de la Unión Europea esa cuestión, porque la Audiencia Provincial en Andalucía, que había celebrado ese juicio, tan pronto recibió la sentencia del Tribunal Constitucional, entendió que el Tribunal Constitucional se había excedido en su misión y, por lo tanto, le planteó la cuestión al Tribunal de la Unión Europea. Estamos pendientes de que se resuelva ese apartado. El Tribunal Constitucional no es órgano superior de ningún órgano judicial. Eso sí, los órganos judiciales estamos obligados a acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional, salvo, como en el caso concreto de Andalucía, de la sentencia de los ERES, entendamos que el propio Tribunal Constitucional ha invadido la normativa europea. Y en ese caso se puede plantear la cuestión, como se ha planteado por la Audiencia Provincial en Andalucía, ante el Tribunal de la Unión Europea. Pero no es órgano superior. El órgano superior del Poder Judicial, el órgano máximo, es el Tribunal Supremo. Entonces, en numerosas ocasiones siempre he dicho que las dos profesiones de mayor responsabilidad es la profesión médica y la profesión del juez. Pero también inmediatamente digo que el médico, si tiene un error, el paciente va apañado, va fastidiado el paciente. Sin embargo, si el juez tiene un error, ese error se puede resolver, porque España es un país muy garantista. Permite, frente a esa sentencia de ese juez que ha podido incurrir en un error, permite recurrir ante el órgano superior. Por ejemplo, a ver, se está conociendo un caso muy famoso, que es el de la mujer del presidente del gobierno, ¿vale? El juez instructor parece que está dirigiendo el procedimiento en una fase ya muy avanzada de la instrucción, para mí próxima a terminarla, contra la mujer del presidente, contra una consejera que trabajaba, parece ser, en la Moncloa, pero que era la que colaboraba con la mujer del presidente, y contra el delegado actual del gobierno. Entonces, el delegado actual del gobierno y los otros dos que están actuando como investigados, pero que el procedimiento ya está dirigido contra ellos, pero en fase de instrucción, han interpuesto recursos. El órgano superior, la Audiencia Provincial, ha dicho que respecto a la mujer del presidente y respecto a esa que trabajaba para la mujer del presidente, ha dicho el órgano superior que parece que sí, que existen esos indicios. Pero respecto al delegado del gobierno, ha dicho que no existen esos indicios y que, por lo tanto, que se levante la investigación y que se archive el procedimiento contra él.
Esto es un sistema muy garantista, porque el juez de instrucción que dicta una resolución es uno, pero el Tribunal Superior normalmente son tres, y tres personas pensantes es difícil que cometan un error. Pero bueno, imaginémonos que cometen ese error. Y entonces, si existe ese error, hay la posibilidad de que se acuda a un procedimiento por error judicial pidiendo la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. Habíamos condenado a traficantes de droga en un juicio a 8 años de prisión y en otro juicio al año siguiente a 10 años de prisión. Al año siguiente, una persona acudió a una discoteca, el portero le prohibió la entrada a la discoteca, se fue a su casa, cogió una botella, echó gasolina en el interior de la botella, metió un paño en el cuello superior de la botella, llegó a la discoteca, prendió fuego y la lanzó contra la discoteca. 5 personas heridas graves. El Consejo de Ministros dio el indulto a los traficantes por 8 años de prisión, por 10 años de prisión y a esta última persona. El indulto es una facultad exclusiva que tiene el poder político. El indulto estaba recogido ya antes de haberse aprobado ahora la amnistía, estaba recogido ya en el Código Penal y en una ley que regulaba el indulto. Una persona particular, no un colectivo, puede dirigirse a un órgano judicial o directamente al gobierno y puede pedir el indulto por un delito y por una pena a la que ha sido condenado. Lo que se hace por parte del Ministerio de Justicia es remitir esa petición al órgano que condenó a esa persona para que emita un informe. Ese órgano que condenó a esa persona requiere a la persona perjudicada para que diga si está a favor o en contra del indulto. Esa persona perjudicada emite su informe. El tribunal sentenciador requiere al fiscal para que emita su informe. El fiscal emite su informe a favor o en contra de esa petición de indulto. Y el propio tribunal sentenciador emite su informe a favor o en contra del indulto y lo remite al Ministerio de Justicia. El ministro de Justicia lo introduce en el orden del día en el Consejo de Ministros y es el Consejo de Ministros el que aprueba o no la concesión del indulto. Y es completamente distinto a la amnistía, no se parece en nada a la amnistía el indulto. Yo estoy en contra de la ley de amnistía y yo no comparto el criterio del Tribunal Constitucional de que la amnistía sea constitucional. Para mí la amnistía es claramente inconstitucional. La amnistía supone que no ha existido el hecho. El indulto sí existe el hecho, sí existe una condena y el gobierno graciosamente le otorga el indulto. Es lo que se llama el derecho de gracia. Y la amnistía es otra forma del derecho de gracia. Pero la amnistía, para la que incluso no es necesario que se haya celebrado juicio, en el indulto hay que celebrar juicio y tiene que existir una sentencia condenatoria, en la amnistía lo que se viene a decir es, perdóneme usted por lo que hemos hecho, porque tenía usted razón, y el hecho nunca existió. En la época de Franco existía ley de amnistía y existía un código penal que regulaba como causas de extinción de la responsabilidad criminal el indulto y la amnistía. Se aprueba la Constitución en España y automáticamente se suprime la ley de amnistía que existía en la época de Franco. Franco amnistió. Con la Constitución se suprime la ley de amnistía y desaparece del Código Penal español la amnistía como causa de extinción de la responsabilidad criminal. Y ahora nos encontramos en esta situación y el gobierno, el Congreso, aprueba la ley de amnistía, una ley de amnistía. Y entonces hay que interpretar si esa ley de amnistía es acorde o no con la Constitución española.
Eso es lo que llamamos nosotros los jueces y magistrados una laguna legal, porque en la Constitución no se recoge la amnistía como derecho de gracia, solo se recoge el indulto. Y además el indulto solo se recoge de forma particular para una persona, no para una región, Cataluña. Entonces, cuando existe una laguna de la ley, nosotros los jueces interpretamos qué es lo que ha querido decir el legislador. Esto es, los padres de la Constitución española y todos los españoles que por referéndum aprobamos la Constitución. Y para ello, para saber si eso es o no constitucional, analizamos en primer lugar el derecho histórico. Esto es, el derecho anterior a la entrada en vigor de la Constitución. Y entonces vemos que en la época de Franco existía la ley de amnistía y existía un código penal que regulaba la amnistía. Y ahora nos encontramos con que los padres de la Constitución están deliberando la Constitución española. Y cuando llegan al artículo que regula el derecho de gracia, los padres de la Constitución solo introducen el indulto, no introducen la amnistía. Y hay que ir a su pensamiento que está por escrito, y en ese pensamiento de los padres de la Constitución consta que no han querido introducir la amnistía dentro de la Constitución. Y ahora el final es, si se suprime la ley de amnistía con la Constitución y si se suprime del Código Penal la amnistía tras la Constitución, ¿eso es o no acorde con la Constitución? Resuélvanlo ustedes. Yo ya les he dicho que para mí, evidentemente, la ley de amnistía no es constitucional. Bueno, a ver, lo que creo es que el juez debe ingresar en la carrera judicial por oposición, que es dura, ¿vale? Pero tampoco me opongo tajantemente a que se pueda introducir a juristas de reconocido prestigio, y no por politización, que tengan acceso al Poder Judicial. Por ejemplo, hay un magistrado en la Sala de lo Civil y de lo Penal de todos los tribunales superiores de justicia que no pertenece a la carrera judicial por acceso por oposición. Yo no lo veo mal, ¿vale? Lo que sí veo mal es el intento actual de poder introducir un numeroso grupo de personas que acceden a la carrera judicial sin el sistema de la oposición. A mí no me gusta ese sistema. El sistema de la oposición es el menos malo, pero implica que esas personas que han terminado la carrera de Derecho y que trabajan en la oposición tienen unos conocimientos impresionantes, y tienen una práctica a través de la escuela judicial enorme, y son quizás de los jueces y magistrados más preparados en toda Europa. Todos tenemos ideología. Es difícil encontrar a un ciudadano que no tenga una ideología, y hoy lo estamos viendo cada vez más en España. España está muy dividida en el momento actual. Las ideologías están ahí. Los jueces tienen su ideología, ¿vale? Y efectivamente hay jueces que están adscritos a una determinada asociación, porque a los jueces nos está prohibido la sindicación. Y sí, a cambio, nos está permitido el asociarnos en defensa de nuestros intereses, ¿vale? Y yo acudía hace unos meses a una conferencia que dio en el Casino el presidente del Consejo General del Poder Judicial y un ilustre representante de la política en Valladolid, de un determinado partido político. Y esta última persona decía, porque es que a los jueces les gusta que les tachen de progresistas o de conservadores. Terminó la conferencia y yo me levanté y dije, no puedo compartir eso último. A nosotros no nos gusta que se nos tache de conservadores ni de progresistas. Nosotros lo que queremos es que se nos tache de independientes, imparciales y objetivos, pese a tener todas nuestras creencias y nuestras ideologías.
Podemos pertenecer a una asociación, pero lo hacemos en defensa de nuestros intereses y están dando resultado, afortunadamente, porque hubo un momento en que carecíamos de medios materiales para desarrollar nuestra profesión. El número de jueces es limitadísimo, escasísimo, en comparación con los que existen en los demás países de Europa, incluso en Portugal, que es más pequeño que España. Y la única forma de defendernos es a través de las asociaciones. Yo pertenezco a la Asociación Profesional de la Magistratura, que la tachan de conservadora. Pero miren, si a mí me tachan de conservador, están totalmente equivocados, porque más progresismo que yo he introducido en la Audiencia Provincial de Valladolid es imposible. Desde el momento en que asumo, soy conservador, me tacharían, desde el momento en que asumo la presidencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, me abro totalmente a los medios de prensa. Permito que en las salas de los juicios estén presentes las cámaras de televisión, estén presentes los periodistas. Permito incluso que periodistas me llamen por teléfono y traten de decirme, oiga, ¿esto cómo es? Y yo contesto y les digo cuál es mi pensamiento y lo que yo estoy pensando. Nada más el presidente de la Audiencia Provincial, pensé y creo firmemente en que la mayoría de los pleitos deben resolverse de acuerdo entre las partes. Es la mejor solución, que las partes resuelvan entre ellos, con la garantía de un juez, su problemática. Eso se llama mediación. Introdujimos la mediación penal. Un constructor estafa a un ayuntamiento en la provincia de Valladolid en una cantidad de dinero importantísima. Con arreglo al Código Penal, esa persona tendría que pasar en la cárcel 8 años. Este constructor, bien aconsejado por su abogado, está pasando con Aldama en estos momentos, lo está llevando un profesional magnífico, Clochan, que ha sido magistrado y que casi todos los asuntos los resuelve sin ir a juicio a través de acuerdos con Fiscalía y a través de la mediación. Este constructor pide perdón al ayuntamiento, pide perdón a los habitantes de ese municipio. El ayuntamiento le concede el perdón. Y este hombre lo que hace es, para reparar el daño, construir una calle totalmente nueva en esa localidad, con todo tipo de saneamientos. Gana el municipio. Él pide perdón, reconoce el hecho, lo confiesa. Y ese abogado va a hablar con el fiscal y le dice, oye, con todo esto, por favor, yo quiero que me concedan 2 atenuantes. Una, reparación del hecho, porque lo he reparado, y otra, confesión del hecho. Yo ya no celebro juicio porque he confesado el hecho. Y el fiscal le dice, no te voy a bajar. Cuando hay un acuerdo así, se puede bajar la pena en 1 o en 2 grados. Un grado, por ejemplo, es, si la pena es de 8 años, pues bajar un grado es que la pena vaya de 4 a 8 años. Y si lo bajo 2 grados, el segundo grado va de 2 a 4 años. Si el tribunal le pone 2 años, si esa persona carece de antecedentes penales y ha cometido el delito por primera vez, ese constructor no ingresa en prisión. El fiscal le dice, yo no te bajo más de 1 grado, 4 años de cárcel. Y el abogado, muy bien, le asesora y le dice, vamos a ponernos en manos del tribunal, vamos a decirles lo que nos ha pasado, vamos a reconocer el hecho, hemos reparado el daño y que el tribunal sea el que nos imponga la pena. Empezamos el juicio y nada más empezar el juicio, dice, reconozco, confieso los hechos, los he reparado, he hecho esto y esto y esto y vengo a juicio porque el fiscal no me baja la pena solamente en 1 grado y no en 2 grados y me pongo en sus manos, no quiero que continúe el juicio. Damos por concluido el juicio, nos retiramos a deliberar, valoramos lo que ha hecho ese hombre, vemos que ese hombre está arrepentido, que normalmente no va a cometer ningún nuevo delito, que ha hecho la reparación fenomenal para un municipio, le bajamos la pena a los 2 grados, le imponemos 2 años de prisión
y no ingresa en prisión porque carece de antecedentes penales. Y un asunto minúsculo en Valladolid, en un pueblecito donde había una casa y al lado de esa casa el propietario tenía como un corral con una puerta de entrada a ese corral donde aparcaba el coche. Enfrente, en otra casa, vivía otra familia y se llevaban así a matar entre ellos. Entonces la familia de enfrente se dedica a colocarle el coche en la puerta de entrada al corral y le impide a esa persona meter el coche dentro del patio del corral. Este señor acude al ayuntamiento y el ayuntamiento le dice: mire, no tenemos ningún tipo de ordenación para solucionar este problema, vete al juez de paz a ver si lo puede solucionar. Va al juez de paz y el odio entre las dos familias es tan intenso que no tiene solución. Decide entonces presentar una querella y se presenta la querella, el juez de instrucción instruye y el juez de instrucción archiva el procedimiento. Se interpone un recurso y llega a nosotros, a la audiencia provincial. Y nosotros vemos algo más y vemos, estos terminan matándose entre ellos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a llevar el asunto a mediación. Llamamos a la mediadora. Oye, mira, aquí hay un problema que es más moral y hay que intentar resolverlo. Echa la carne en el asador todo lo que puedas para poner estas dos familias de acuerdo. Pues se pusieron de acuerdo. La enemistad se terminó. La persona ya pudo meter el coche en su corral y en su patio. Se resolvió el problema y nosotros confirmamos con ese acuerdo entre ellos el archivo. Pues yo hace muchísimos años, hace 18 años que introduje la mediación en Valladolid. Permití que los ciudadanos acudiesen a presenciar juicios. Más progresismo es imposible y a mí se me tacharía de conservador. No permito que a mí me tachen ni de conservador ni de progresista. Yo me he limitado a cumplir mi función. ¿Qué es lo que tiene que hacer un juez?